Hace 2 semanas o una semana, no recuerdo bien, para que Una tengamos semana. esta familia en oración. Sí, mi hermanita. Y voy a cerrar mi micrófono para que ya sigan hablando otras personas. Saludos a todas y bendiciones. Gracias, Adriana. Ok, no sé si me escuchan. Sí. Sí, ok, Sí, le queremos dar las bienvenidas a todas aquí a Lámpara Encendida. Aquí está nuestra agenda. Amén. Y le doy el micrófono a la hermanita María Escolástico. Hermanas, buenas noches. Le damos la bienvenida a Lámpara Encendida. Siéntanse como estamos platicando entre amigas. De eso se trata Lámpara Encendida, un programa para ustedes, para que se sientan bien y se sientan cómodas. Así que sean todas bienvenidas. Aquí estamos para gozarnos en la cosa del Señor y vamos a elegir lo mejor, que es servirle a Él, y cada día aprender más para estar más preparada para llevarle la palabra a toda esa gente que están afuera, que están necesitando tanto de una palabra de ánimo. Sean todas bienvenidas. No sé si la hermana Patricia Vélez, usted va a hablar algo de Lámpara Encendida, aunque sean breves palabras. Sí, hermanita, pues nada más dándole las gracias a todas las hermanas que ya están aquí conectadas y pues esperamos glorificarlos con esto que viene tremendo, ese mensaje de la hermana Jocelyn. Es todo, hermana, gracias. Gracias, hermana. Entonces vamos a empezar para hacerlo más breve y no, tú sabes, como ya hemos introducido varias veces el programa, ya muchas saben de qué se trata. Entonces vamos con la primera oración. Griselda Toledo, por favor, con la primera oración. No sé si Griselda está aquí, pero entonces yo voy a orar. Amén. Dios Santo, estamos aquí reunidas, tus hijas, Señor. Bendice nuestros hogares, nuestros maridos, nuestros hijos, nuestros trabajos. Te damos gracias por todo lo que nos das cada día, Señor. En esta ocasión te pido por Jocelyn, que nos va a platicar, nos va a dar de tu palabra, más de tu palabra, Señor. Sé con ella para que nos pueda dar palabras de ánimo, Señor. Te pedimos que estés con cada una de nosotros y que podamos ser bendecidos al escuchar esta plática, Señor. Te pedimos todo esto, te damos gracias por tu Hijo que murió en la cruz. Amén. Amén. Entonces vamos a tener a la hermana Mercedes Martínez con la alabanza. Hermana Meche. Ok, ¿ya me escuchan? ¿Sí? Ok. Vamos a cantar, hermanas, solo las hermanas que ponen a Dios en primer lugar van a descubrir el poder de lo que es la verdadera alabanza. Dios quiere, hermanas, que hagamos de la alabanza y de la adoración prioridades en nuestras vidas. Vamos a cantar este canto que se llama Te amo, Rey. Dice el Salmo 22:3 que Él habita en las alabanzas de su pueblo y nosotros lo creemos, así es de que sabemos que el Señor está presente en este momento. Vamos a cantar Te amo, Rey. Te amo, Rey, y levanto mi voz para adorar y gozarme en ti. Regocíjate y escucha, mi Rey, que sea un dulce son para ti. Te amo, Rey, y levanto mi voz para adorar y gozarme en ti. Regocíjate y escucha, mi Rey, que sea un dulce son para ti, que sea un dulce son para ti. Gloria a su nombre. Vamos a irnos con la siguiente alabanza.
Se llama Jesucristo conmigo va. Recordemos, hermanas, que en esta tierra solamente somos peregrinos y de eso se trata este himno. Dice que somos peregrinos en esta tierra y dice que siempre el Señor va a nuestro lado. Acuérdese, todo nuestro peregrinar en esta vida es al lado de nuestro Señor Jesucristo, porque Él va tomándonos de la mano siempre, ¿ok? Cantemos. Jesucristo conmigo va. Jesucristo conmigo va. En mi viaje de peregrino. Jesucristo conmigo va. Cristo me ama, conmigo va. Cristo me ama, conmigo va. En mi viaje de peregrino, Jesucristo conmigo va. Jesucristo conmigo va. Jesucristo conmigo va. En mi viaje de peregrino, Jesucristo conmigo va. Cristo me ama. Cristo me ama. Conmigo va. ¿Pueden cantar? Cristo me ama. Conmigo va. En mi viaje de peregrino, Jesucristo conmigo va. Y si usted cree que Dios lo acompaña y Cristo lo acompaña en todo momento, ahí en su casa diga amén. Dios les bendiga, hermanas. Continuamos. Hermana, hoy tenemos a nuestra hermana Jocelyn Celaya. Ella es era de nuestra congregación de Brooklyn, pero aún sigue siendo de nosotras, porque aunque está en Florida, ella siempre está en nuestro corazón y en nuestras oraciones. Ella es la esposa de René Celaya, tiene un hermoso bebé que se llama Matías, y ella es una excelente hermana y amiga, y es una hermana que todos queremos y que siempre estamos agradecidas a Dios por ella. Y le damos las gracias a Dios por ella estar entre nosotras. Entonces, ¿qué más le puedo decir de la hermana Jocelyn? Bueno, para mí ella es una hermana que siempre uno puede contar en todo momento, que siempre está ayudando a uno y alentándolo en cada circunstancia que uno está. Entonces, sin más palabras, le presento a la hermana Jocelyn esta noche que estará con nosotros. Hermana Jocelyn, gracias por estar aquí con nosotras. Gracias, hermana María. Gracias por la introducción. Disculpen el ruido. Gracias por la invitación, primeramente, por tomarme en cuenta, porque este proyecto la hermana me lo comentó y me dijo, en algún momento vamos a ocuparte su aporte. Yo le dije, hermana, cuente conmigo. Y fue cuando la hermana Rosy también me contactó y pues les agradezco primeramente tenerme aquí. Y para mí, pues saben el amor inmenso que yo les tengo, que yo tengo a la congregación de Brooklyn. Desde que llegué, pues me acogieron y bueno, les amo mucho y les extraño. Y en este momento, pues yo quiero hacer una pregunta antes de empezar el tema. Mi tema se llama Cuando lo que Dios permite no tiene sentido. Y la razón del por qué elegí este tema y no lo titulé Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, es porque muchas de las cosas, mucho del sufrimiento, muchos de los acontecimientos negativos que en nuestra vida suceden en determinado tiempo, en determinadas circunstancias o situación, no es porque Dios lo hace, no es porque Dios quiere eso para nosotros, pero muchas veces permite ese sufrimiento. Y vamos a ver a lo largo en el transcurso de esta pequeña, pues, ¿qué podríamos decir? Este pequeño mensaje, ¿verdad? Vamos a aclarar algunas dudas y por qué a veces Dios permite este sufrimiento, ¿verdad? Quisiera tener una opinión antes de empezar, cualquiera que me ayude,
No sé cómo funciona muy bien eso porque nunca he dirigido una charla de Zoom, pero si quieren levantar la mano y alguien que me diga qué es el sufrimiento, o sea, a opinión propia, ¿qué consideran que es el sufrimiento? Una opinión solamente. Ok. Un Ok, estado de ánimo. es un estado de ánimo. ¿Quién dijo eso? Yo, Coro. Ok, hermana, son bastantes, así que no podría pasarles, pero la hermana dice que es un estado de ánimo. Podríamos decir que el sufrimiento forma parte de el sufrimiento es lo que en sí, lo general, ¿verdad? El estado de ánimo ya viene a ser la tristeza que nos invade en base a ese sufrimiento que estamos padeciendo, ¿no? Entonces, sí podríamos decir que nos trae un estado de ánimo definitivamente, ¿no? Y muchas veces el sufrimiento nunca te va a traer un estado de ánimo positivo. Siempre se va a basar en dolor, ya sea dolor físico o dolor moral, según la experiencia que esté en ese momento usted afrontando, ¿no? Y a veces yo siempre antes me preguntaba, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué vemos niños maltratados? ¿Por qué vemos personas entregadas a Él y que aparecen de la nada con un cáncer? ¿Por qué vemos tanta maldad en el mundo? O sea, todo lo que se escucha en las noticias son situaciones de guerra, pleitos, contiendas. Ya vemos mucha contienda entre padre e hijo, en nuestros propios hogares, ¿no? Vemos cómo día a día la situación actual del mundo va solamente dejándonos ver, ¿verdad? Que no hay nada positivo en él. Entonces nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué todo esto está ocurriendo? ¿Por qué no hay una manera de ver las cosas con aliento para nosotros, ¿verdad? Y yo siempre me hacía esas preguntas y yo no encontraba respuestas, ¿verdad? Por más que leía la Biblia, yo tratando de buscar una respuesta, no la encontraba. Y recuerdo que en una ocasión, pues, llegó a mí como, no sé si una revelación, porque en determinado momento creo que la Biblia, lo bonito de la Biblia es que se adapta a su necesidad, ¿verdad? Se adapta y también es una palabra transformadora que siempre se está renovando según lo que usted está atravesando en ese momento. Y antes de decir lo que voy a decir, quisiera que entendiéramos de dónde proviene el sufrimiento. ¿Alguien tiene alguna idea cuál fue o la causa o el motivo del por qué se generó el sufrimiento en el mundo? ¿O de dónde se origina? Yo creo, hermana, que todo empezó por el pecado. Yo creo que empezó con Adán y Eva. Ahí empezó todo nuestro sufrimiento. Amén, hermana María. Ni más ni menos. Todo tuvo inicio en el Amén. pecado que se originó en el principio de los tiempos. En el pecado que hubo en Adán y en Eva, ¿verdad? A través de Satanás, ¿verdad? La Biblia menciona, ¿verdad? Porque vamos a ver varios textos, y no quiero saturarlos mucho con muchos textos porque vamos a perder tiempo, pero sí la Biblia nos menciona, ¿verdad? En el principio, cómo la serpiente, ¿verdad? Cómo Satanás usa la serpiente para poder engañar a Eva. Y entonces planta en Eva ese sentimiento de querer ser como Dios. Porque ella le dice, la serpiente le dice a Eva, al comer este fruto vas a poder ser como Dios, vas a poder vas a poder discernir entre el bien y el mal. Entonces, obviamente, en la inocencia de ella, ¿no? Cayó prácticamente en la trampa y hace caer también a Adán. Y es ahí donde empieza todo prácticamente a desarrollarse todo este acontecimiento que viene a formar parte de hoy en día de nuestra vida. Nacemos, ¿verdad?, con el pecado y nacemos ya con eso y vamos desarrollándolo poco a poco a medida que vamos creciendo, adaptándonos al mundo exterior, ¿verdad? Quisiera que alguien me ayude, si tienen la Biblia en mano, con Primera de Juan 5:19. Si alguien lo tiene, me ayuda. ¿Lo leo, hermana? Sí, hermana. Sí, ya la hermana Lenny. Sabemos que somos de Dios
y el mundo entero está bajo el maligno. Amén. Entonces nos dice este pasaje en 1 5:19 que sabemos que somos de Dios porque lo sabemos. Sabemos que Él nos creó. Sabemos que todo lo que Él hizo es bueno. Entonces, ¿por qué vamos a decir que la creación está imperfecta? ¿Por qué vamos a decir que lo que Él creó no es perfecto solamente porque vemos maldad? Él dice que Él nos creó, ¿verdad? A su imagen y semejanza. Entonces, usted podría preguntarse, a su imagen y semejanza, ¿quiere decir que Dios es malo? Quiere decir que Dios miente, quiere decir que Dios es un asesino, y podríamos atribuir un montón de características, ¿verdad?, inherentes al ser humano, y podríamos decir, ok, pero si somos a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que también Él tiene estas características, y no es así. Lo que pasa es que Dios en su bondad, en su misericordia, en su gran amor, nos dio el libre albedrío, y es ahí donde quiero que nos enfoquemos. Todo el sufrimiento que estamos actualmente viendo en el mundo es por causa de este libre albedrío. El hombre tiene la potestad de elegir qué es lo bueno y qué es lo malo y qué es lo que quiere hacer. Dios no nos obliga, Dios no nos somete con cadenas a decir, sabes que tienes que estar acá conmigo, tienes que seguirme a mí y tienes que estar obligado a cumplir mis mandamientos. O sea, sí nos manda a seguir su mandamiento, pero tampoco nos obliga, no nos somete. Él en su amor nos deja la posibilidad de poder elegir lo que nosotros queremos en nuestra vida. Ahora bien, tenemos que ser conscientes que cada decisión va a traer una reacción, ¿no? Si nosotros elegimos ir por el mal camino, pues obviamente no vamos a esperar obtener una retribución positiva a lo que nosotros hacemos, ¿no? Dice la palabra que todo pecado viene por nuestros pensamientos, ¿verdad? Dice que todo lo que nosotros pensamos y nosotros empezamos a empeñar en persistir en ese pensamiento, lo llevamos a cabalidad. ¿Y por qué? Porque la mente humana así es. La mente siempre va a buscar una excusa para hacer el mal, porque ya es algo inherente en el ser humano, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que nosotros estamos viendo hoy en día no es porque Él las quiere dejar, las que quiere que ocurran, sino que nos da ese libre albedrío, y así como hay personas buenas, hay personas malas que lamentablemente eligen servir a otro tipo de dioses, al mundo prácticamente, a Satanás, a través ¿verdad?, de hechos que no son lamentablemente buenos, ¿verdad? Asesinos, vemos personas violadoras, vemos personas que realmente no están aportando nada bueno ni positivo a la sociedad, pero es por ese libre albedrío que Dios ha dejado en nosotros. Ahora bien, nosotros nos preguntamos muchas veces, ¿verdad?, ¿cómo Dios se manifiesta en ese sufrimiento? ¿Cómo Dios podría primeramente permitir ese sufrimiento en el mundo o en nuestras vidas y después manifestarse a través de ese sufrimiento? Y empezamos a querer entender, ¿verdad? Yo me acuerdo de un caso que a mí me impactó bastante, ¿verdad? Que yo lo comenté, creo que allá en la iglesia de Brooklyn, de una hermanita de allá de Honduras que ya tenía cáncer, y yo me impacté mucho porque usted nunca iba a ver la silla de ella vacía el domingo. Siempre, siempre estuvo ahí. E incluso antes de su muerte, y tenía solamente 14 años, antes de su muerte le pidió a sus cuidadores, que eran su hermana y el esposo de la hermana de ella, su cuñado, que el día que ella muriera, no quería que dejaran de ir a la iglesia. Y precisamente murió un domingo en la madrugada, prácticamente a las casi 1 de la mañana. Y yo me acuerdo que ese mismo domingo, ya en la mañana, tipo 9 de la mañana, todo el mundo estaba en la iglesia, y después nos fuimos para el entierro de ella, o sea, para el velatorio. Lo que quiero decir con esto es que el sufrimiento se maneja de diferentes maneras, según, ¿verdad?, nuestra fortaleza en el Señor, según nuestra persistencia en buscar su palabra, ¿verdad? Y yo me acuerdo que esa niña era lo que la caracterizaba, que a pesar de todas las situaciones que estaba enfrentando en ese momento, ¿verdad?, a pesar del dolor físico, del dolor posiblemente espiritual, porque se sufre, ¿no? Se sufre en el alma, en el corazón, saber de que posiblemente ya ser consciente de que vas a morir, ¿verdad? Aunque ella posiblemente sabía que lo que le esperaba en la otra vida era algo maravilloso porque iba a estar con el Señor, sabía también que ya iba a dejar ese mundo, ¿no? Y aún así, hasta el final, ella persistió, ¿verdad? Y puso a Dios en primer lugar y quiso que los demás pusieran a Dios en primer lugar. Y así vemos miles de casos, pero también vemos casos en donde ante el sufrimiento
entramos en un estado de negación y empezamos a recriminar el porqué y buscamos el porqué de las cosas. Y no vemos que dentro de ese sufrimiento hay un poder transformador, ¿verdad? Al que Dios nos llama. Hay un poder en que, transformador al que Él quiere someternos, ¿verdad? A través de las experiencias negativas. Y a veces uno dice, pero ¿qué de positivo o qué de transformador hay en perder un hijo? De una manera cruel o de una manera despiadada por personas que realmente no tuvieron piedad por mi hijo. ¿O qué de positivo puedo sacar yo del sufrimiento de, por ejemplo, perder un embarazo? O de no poder procrear una vida, no poder ser mamá. ¿O qué de positivo puedo yo de ver en tantas situaciones y ejemplos que podemos encontrar a lo largo de la vida, ¿no? ¿Qué de positivo podemos ver? Dios nos dice en su palabra que Él no tiene planes de calamidad para nosotros, sino de bienestar, ¿verdad? Él dice que todo lo que Él desea para nosotros es que nosotros podamos entender su gran amor y poder de esa manera, pues, tratar de mejorar el mundo, ¿verdad? Con el amor al prójimo. Y muchas veces es bien difícil hacerlo. Es bien difícil porque no entendemos cuál es la voluntad de Dios. Nos sometemos a nuestra propia voluntad y prácticamente olvidamos qué es lo que Él quiere para nosotros. Quisiera que alguien me ayude con 1 Juan 5:3, por favor. Perdón, Eclesiastés 7:29 y alguien que busque 1 Juan 5:3. Pero el primero es Eclesiastés 7:29. Si alguien lo tiene, pues me ayuda. Buenas noches, hermana. Eclesiastés 7:29 dice así la palabra de Dios. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Amén. Entonces Amén. vemos aquí lo que dice, yo creo que más claro no puede estar. Dios nunca ha creado algo chueco, como decimos en mi país, algo torcido. Dios todo lo creó derecho, todo lo creó recto, todo lo creó bueno, pero nosotros mismos torcemos nuestros caminos, ¿verdad? Al poner primeramente nuestros deseos, porque todo empieza con un deseo. Si ustedes se fijan, hermana, el pecado, dice la palabra que primero se piensa en el pecado, después se engendra, después cuando el pecado da luz, viene la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, ¿no? Pero entonces, ¿cómo empieza todo eso? ¿Cómo empieza? Y es tan interesante saber que todo empieza con un pensamiento, todo empieza con un deseo impropio hacia cosas que realmente no son lícitas. Decía Pablo que todo le es lícito, pero nada, puede que no todo le edifique, ¿no? Entonces muchas veces buscamos... No edifica. ¿Mande? ¿Sí? ¿Perdón? Bueno. Decía él, ¿verdad? En su palabra que no todo nos edifica. Entonces es bien importante reconocer, pararte primero y saber reconocer cuáles son esos deseos que me están impidiendo la intimidad con Dios, o cuáles son esos pensamientos que realmente me pueden llevar a cometer pecado. Y en base a eso, pararnos y decir, ¿realmente esa vale la pena? ¿Vale la pena el sufrimiento que me espera? Hay tantos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Y el que más me impacta a mí es el de David. Como el ocio, ¿verdad? Como el ocio le puso en él un pensamiento de querer a esa mujer. ¿Cómo se llamaba? Dios mío, se me escapa el nombre. Sí, Betsabé, ¿no? Entonces, vemos un claro ejemplo en la Biblia, ¿no? Cómo viene él y en un tiempo de ocio, él decidió no ir a la guerra en ese momento. Sale al balcón y ve a la mujer bañándose, bonita, desnuda ahí, con sus curvas, una mujer ajena, ya tenía su esposo. Y él era el rey y podía tener a la mujer que quisiera. Sin embargo, esa fue la que fijó la mirada. Y ese pensamiento, simplemente vemos cómo un deseo entra por los sentidos, porque somos seres sensoriales. Somos seres que percibimos el mundo con la vista, con el tacto, con el olfato. Y entonces él percibió a esa mujer con la vista. Y al desearla, vino ese pensamiento, ¿qué hago? ¿Qué hago para tenerla? Ah, sí, voy a mandar a su esposo a la guerra, voy a ponerlo enfrente para que muera. Ven como una simple percepción
una simple vista de algo puede generar en mí un deseo. El deseo empieza a generar pensamientos de cómo conseguir algo que no me es bueno ni favorable a mi vida. ¿Y qué es lo que pasa consecuentemente? Vemos todas las desgracias que le acontecen a David después, ¿no? Los hijos se rebelan contra él, un hijo abusa de la hija de él, o sea, tantas cosas que vienen, pierde un hijo, tantas cosas que le acontecen, y él en su dolor, porque si vamos a decir que tuvo mucho sufrimiento, clamó al Señor e incluso pidió la muerte. Dijo, ya mi alma está mal, está desahuciada, ya mi alma está sufriendo mucho. Entonces vemos como un claro ejemplo como el de David, perdón, puede ponernos en perspectiva todo esto, en este preciso momento, cómo nosotros, cómo nuestra mente, cómo nuestras emociones juegan en contra muchas veces de nosotros, ¿verdad? De nuestras acciones, y cómo esa acción puede llevar a algo mucho peor, ¿verdad? En un sentido más general, ¿verdad? Y podemos poner muchísimos ejemplos que acontecen hoy en día, muchísimos ejemplos. Quiero que vayamos ahora al otro texto que les dije, si alguien lo tiene, 1 de Juan 5:3. Yo lo tengo, hermana. Ok, léalo, hermano, por favor. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amén. Tus mandamientos Amén. no son gravosos, es decir, no son mandamientos difíciles de incumplir. No matarás, no robarás, honrarás padre y madre, amarás a Dios, el Señor, sobre todas las cosas, tantos más, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ustedes ven esos mandamientos como gravosos, algo difícil de cumplir? No son difíciles de cumplir, pero ya nuestra naturaleza humana trae en nosotros el deseo por lo impropio, el deseo por el pecado. Por eso mismo lo que decía la hermana María, ¿no? Por ese pecado que se originó al principio de los tiempos y que nos persigue hasta el sol de hoy, ¿no? Entonces muchas veces pensamos que no hay salida, que no hay solución, es que ya soy así, es que nací ladrón, es que nací fornicario, y nos excusamos ante todas aquellas situaciones que pensamos que no podemos cambiar. Es que así es mi modo, no voy a cambiar. Y nos ha pasado a todos, sin excusa, me ha pasado a mí, le ha pasado a usted, en cualquier momento de su vida ha llegado un punto en donde la negación es más fuerte que el poder transformador que usted ya trae, no sé, porque Dios le ha proveído ese poder transformador de cambiar, ¿verdad?, las situaciones, de cambiar su vida, mi vida, de cambiar todos nuestros pensamientos y todas nuestras actitudes. La palabra nos dice, como dijo la hermana, que Él dejó los mandamientos para dirigirnos. Así como en la sociedad, usted ve un semáforo que le dice, ¿verdad? En la sociedad está regida por reglas, y cuando ve un semáforo en rojo, usted sabe que tiene que detenerse. Cuando usted hace algo malo, sabe que hay leyes, ¿verdad? Las leyes que lo van a juzgar. Lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. Dios ha dejado los 10 mandamientos para podernos dirigir, para podernos decir, solamente son 10 los que tienes que cumplir. Y si los cumples, vas a poder vivir una vida plena, porque si los cumples, o sea, son difíciles, sí, por lo que hablamos, ¿no? A veces es bien difícil dejar morir el pecado y que nosotros sobreabunde la gracia del Señor. Es bien difícil. Y no cumplirlo trae sus consecuencias. Yo me admiro, no sé ustedes, pero yo me admiro de todas las promesas que Dios ha dejado en su palabra. Él nos promete, si somos buenos hijos, nos va a alargar la vida, nos promete que nunca vamos a dejar, que Él nunca nos va a dejar sin comida, que cuanto más no cuida Él a los pájaros, cuanto más no a nosotros. Él nos promete tantas cosas, pero cada promesa también va condicionada. No es que usted va a venir y va a decir, ok, pero aquí Dios me dice que Él me tiene planes de bienestar para mi vida. Ok, pero esos planes de bienestar no solamente corresponden a que Él venga y le mande del cielo, ¿verdad? Esto es lo que quiero para ti. Vas a tener una vida excelente, vas a tener una casa, vas a tener un hogar perfecto. Él requiere que nosotros también pongamos de nuestra parte, ¿verdad? Obedeciendo sus palabras, obedeciendo sus mandamientos, y de esta manera poder, pues, de esta manera hacer más fácil para Él el trabajo de bendecirnos. A veces es muy difícil entenderlo, es muy difícil porque nuestra necedad, nuestro orgullo, no nos deja ver muchas veces
Entonces culpamos al Señor y decimos, Señor, ¿pero dónde está? Pero si el Señor siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí. Somos nosotros los que muchas veces nos alejamos. Y a veces uno pregunta, pero hermana, ¿y entonces qué pasa con esas personas? Conozco fulanito de tal que pasó por esta experiencia y ella es bien entregada al Señor, o conozco a Juan Pérez, que pasó por esta otra circunstancia y él era bien entregado al Señor. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el Señor le permite eso? Vamos a ver varios ejemplos, hermana. Primeramente, quiero que vayamos al libro de Ruth 1, 19, 21. Alguien más que me busque Job 3, del 3 al 4. Alguien más que me busque Hechos 5 al 40. Alguien que tenga, perdón, Ruth 1 del 19 al 21, si lo tienen, me lo leen, por favor. ¿Es Ruth 1:19? Sí, Ruth 1:19, del 19 al 21. 1 del 19 al 21. Ok, gracias. De modo que las dos siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí?, preguntaban las mujeres. No me llamen Noemí, contestó ella. Más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Amén. Vemos cómo en ese momento Noemí dice, no me llamen Noemí, llámenme Mara. Y Mara significa amargura. Ella estaba amargada en su corazón porque había perdido primero a su esposo, después pierde a sus 2 hijos, después va a una tierra extranjera y la única creo que le sigue es su nuera, Ruth, ¿verdad? Entonces vemos cómo la amargura de esta mujer en su corazón sin explicación. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué perdí mi esposo? ¿Por qué después mis 2 hijos? O sea, tal vez no en este momento, pero en aquel entonces ser viuda y no tener ayuda, ni siquiera de tus hijos, era algo muy lamentable, ¿verdad? Era algo como socialmente o sea, lo peor que le podía acontecer a una mujer en ese entonces, en aquellos tiempos, ¿no? Entonces la amargura de esta mujer se ve reflejada y llámenme Mara, que significa amargura o amarga. Muchas veces el Señor, ella dice, ¿verdad? El Señor me ha afligido, el Señor ha puesto sufrimiento en mí. Y muchas veces vemos que muchas personas personajes de la Biblia han pasado no hay ninguno que no haya pasado por un tipo de sufrimiento. No hay ninguno. Yo me quedo a mirar porque realmente busco y busco y veo que cada uno de ellos ha pasado por un tipo de sufrimiento. Entonces, si alguien tiene Job 3, del 3 al 4, por favor que me lo lean. Hermana, lo voy a leer, ¿puedo? Sí. Sí, ok. Dice, pero es que el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido, sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba. Amén. Amén, hermano. Y allí creo que más adelantito es que menciona que él no quería la vida. Job llega a un punto en donde nunca renegó de Dios, pero sí renegó de su vida. ¿Por qué nací? ¿Por qué a mí? Perdió todo y no solamente lo perdió todo, sino que fue prácticamente socialmente rechazado y marginado. En aquel entonces la enfermedad de la lepra era un estigma, era como algo que te flagelaba y realmente no te permitía poderte relacionar con otros, ¿verdad? Entonces Job en su sufrimiento llegó a desear la muerte y muchas personas más llegaron también a desear la muerte. David deseó la muerte, el profeta, creo que Elías también deseó la muerte cuando estaba en persecución por esta mujer que lo quería matar. Entonces vemos que no somos los únicos que en algún momento de nuestra vida pasamos por sufrimiento. También en Hechos 5:40, si alguien me lo menciona, si alguien lo tiene, hermana Lenny. 5:40 dice, y como convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad.
Mi versión dice, no sé si usted la mencionó, no la escuché muy bien, hermanita, que dice que menciona que los apóstoles fueron azotados y les prohibieron hablar de Jesús, ¿verdad? Entonces vemos cómo igual los apóstoles creo que fueron uno de los del grupo de nuestro Señor que más sufrió, ¿verdad? Las consecuencias de poder, de cierta manera, proclamar su nombre, ¿no? Y vemos cómo ellos, leo un poquito de la historia y todas las muertes que tuvieron, por ejemplo, Esteban creo que fue apedreado, dicen de que a Pedro lo crucificaron para abajo, y vemos que todos tuvieron un fin tan espantoso, y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué si te servían, Señor? ¿Por qué si ellos estaban tan compenetrados con tu palabra? ¿Por qué si ellos presenciaron tus maravillas? ¿Por qué si ellos estuvieron ahí? ¿Por qué? Entonces vemos, yo la conclusión que quiero llegar, hermanas, si a ellos les aconteció todo eso, ¿por qué no nosotros? Si a Jesús mismo dijo, estoy triste hasta la muerte, estoy triste hasta la muerte, y posiblemente en aquellos entonces no se diagnosticaba eso. Hoy vemos que posiblemente fue un cuadro de depresión en el que entró el Señor, por la aflicción que sentía, ¿verdad? Dice que sudó sudó sangre del mismo estrés. Hoy vemos cómo los científicos confirman que ante el estrés, ante un estrés extremo, puede dilatarse los vasitos de nuestra dermis, ¿verdad? Nuestra piel, y puede uno llegar a sudar sangre del mismo estrés. Entonces vemos cómo todos estos acontecimientos que hemos visto ahorita nos demuestran que realmente el sufrimiento es parte de la vida, y más cuando uno es cristiano. Se sufre porque por la causa, nada que es bueno, si ustedes se han fijado, hermanas, nada que es bueno llega de gratis. Todo cuesta, todo es un esfuerzo, más en esta vida espiritual. Yo quiero leerles, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, si ya me estoy pasando del tiempo, corríjanme, háganme así, no sé. Hermana María, usted que la veo aquí de frente, solo me hace así por el tiempo o algo, y yo ya estoy, pues, sabida. Quiero leerles 2 de Corintios 11, 23. El título de 2 de Corintios 11, desde el 16, dice sufrimientos de Pablo como apóstol, pero vamos a empezar a leerlo desde el 23. La palabra dice así: son ministros de Cristo como si estuviera loco. Perdón, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo. Yo más, perdón hermana, voy a ponerme los lentes porque sí me cuesta. Son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en las ciudades, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, sabe que no miento. Vemos cómo Dios pone a Pablo, realmente que Pablo es el que yo más admiro de la Biblia, porque vemos su pasado, vemos cómo antes perseguía a cristianos, y vemos cómo el Señor usa ese poder transformador del que yo les hablaba, porque todos tenemos ese poder transformador en nosotros, solamente que falta esa experiencia que active o reactive, ¿verdad? Porque sabemos que muchas veces está ahí y no lo activamos, y en este momento, pues, como Pablo habla, he padecido tanto, y no lo dice por gloriarse, ¿verdad? Sino lo dice como porque realmente él lo ha padecido, y lo ha padecido por causa de Cristo, y es lo que me agrada mucho de él, ¿no? Que él todo lo que padece, dice que lo vive una y otra vez por causa de Cristo, y que para él la muerte es ganancia. Vemos que todas esas personas, estos personajes bíblicos,
sin contar tantos más, porque como les digo, cada uno en cierto momento atraviesa una dificultad, un sufrimiento que solamente es tangible si se ve desde la perspectiva de ellos, si uno lo atraviesa. Cuando no somos capaces de tener la empatía de atravesar el dolor de los demás, muchas veces es fácil juzgar. Perdón, muchas veces nos precipitamos a armar juicios erróneos acerca de los demás sin saber cuál es el dolor que están atravesando. Y a veces es fácil venir y decirle, ay, pero Dios está contigo, no te preocupes, vas a salir de esta, ¿verdad? Y no es tampoco la manera de llegar a este tipo de personas, más si es un cristiano, porque un cristiano en ese momento, aunque no esté, más un cristiano que no esté tan arraigado en la fe, ¿verdad? Que no tienen bien plantadas sus raíces, no va a entender en ese momento por qué está aconteciendo ciertos sufrimientos en su vida, ¿verdad? Entonces es bien importante a veces trabajar desde la forma más empática posible y yo creo que ponerse en el lugar del otro es la manera más fácil de poder entender ese dolor, ese sufrimiento que cada uno atraviesa en su vida, y la manera en que más podemos llegar es amando a nuestro prójimo, que yo creo que es el resumen de toda la palabra del Señor. Amar a nuestro prójimo así como nosotros nos amamos, pero muchas veces no nos amamos nosotros mismos. ¿Cómo podemos ofrecer entonces ayuda a otros si realmente no nos ayudamos a nosotros mismos? Es bien difícil y complejo, ¿verdad? Muchas veces pensamos entonces, ya para terminar, porque yo sé que estamos un poquito con el tiempo, muchas veces pensamos también que el Señor permite el pecado. Viene alguien y dice, como yo lo hablaba, creo que allá también en Nueva York, una vez que di la clase con las hermanas, y hablamos de la diferencia entre prueba y tentación. Entonces pensamos que el Señor nos tienta. O sea, pensamos y decimos, ay Señor, pero alguien me está invitando, por ejemplo, una persona que ha dejado la bebida y de repente se bautizó y está tratando de empezar su vida con el Señor, ¿no? Y de repente viene el amigo y le dice, ay, vamos a tomarnos unos traguitos. No, que mira, ya me convertí. Vamos, hombre, acompáñame. No tienes que tomar. Acompáñame y solo me vas a acompañar. Yo voy a estar ahí. No tienes que tomar. Ay, Señor, pero ¿por qué me tientas? El Señor no tienta. El Señor dice en su palabra que Él no da la tentación, que eso no viene de parte de Él. Sin embargo, sí nos prueba. Prueba nuestra fe, prueba nuestro carácter, de qué estamos hechos. Prueba también, ¿verdad?, nuestra vida espiritual, si realmente estamos hechos para soportar y para poder, a través de la prueba, persistir en buscarle y en seguirle, ¿no? Podemos ver ya para terminar Santiago 1, del 13 al 15, si alguien lo tiene, y el último, Deuteronomio 32, 45. Santiago 1, del 13 al 15, y Deuteronomio 32, 45. Tengo aquí Santiago, ¿lo puedo leer? Sí, hermano, por favor. Es Santiago 1, del 13 al 15. Sí. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Entonces está más claro lo que yo había mencionado antes, ¿verdad? Dios no nos puede tentar. Dios puede permitir la prueba. La prueba puede ser una prueba a una persona que ha atravesado por un cáncer, sí, una prueba. Por ejemplo, hay un caso en nuestra iglesia, aquí de Miami, de una hermana que ella tiene cáncer, ya está, gracias al Señor, ya se lo erradicaron, ahorita está solo con las radioterapias, y ella nos daba su testimonio y decía, yo al principio me enojé tanto, yo lloraba, yo no lo entendía, yo pensaba me voy a morir, y después una palabra llegó a mi vida, y la palabra que ella le llegó, no recuerdo el verso, pero sí decía algo que en tu casa nunca va a faltar, nunca va a faltar, o sea, comida y salud. Y ella se aferró a esa palabra, dice ella, y gracias al Señor, ella a través de su testimonio yo me sentí muy bien porque realmente nos motivó a que a pesar de las circunstancias, siempre Dios nos transforma. Y ella, a pesar de todo, la va a ver usted siempre aferrada al Señor.
Y eso es lo que Dios quiere, a través de ese tipo de pruebas, por ejemplo. Solo es una prueba que prácticamente no, lo que está haciendo es acercándonos más a Él, porque su palabra también lo menciona, que ante la prueba y la necesidad es cuando más le buscamos. Entonces, Amén. a veces nos tenemos que preguntar, ¿por qué estoy pasando eso? ¿No será que el Señor te quiere probar? ¿No será que el Señor te quiere pasar por fuego para probar de qué estás hecho, si realmente le sirves, si realmente eres fiel? Amén, mi hermana. El Señor nos prueba. Amén. Y si realmente en esas situaciones vas a estar constante y vas a seguir sirviéndole, ¿será que es eso lo que el Señor busca? ¿Será que el Señor, a través de la pérdida o muerte de un hijo, de una hija, de una madre, te está probando realmente para saber si realmente consideras la palabra de Él, que dice que somos prácticamente de Él, y que nuestra vida es como un soplo? En cualquier momento, Amén. nosotros no le pertenecemos a este mundo, le pertenecemos a Él. Entonces, ¿por qué vamos a molestarnos? ¿Por qué? Entiendo el enojo, porque es algo normal, pero ¿por qué entonces no vamos a transformar ese poder en algo, ese sufrimiento en un poder positivo a nuestras vidas? ¿Saben qué pasa, hermanas? Que muchas veces no estamos donde deberíamos estar. No estamos plantadas espiritualmente en la tierra donde deberíamos de estar. Entonces no estamos cosechando cosas que realmente Dios quiere que cosechemos, ¿verdad? Recordemos, hermanas, que por mucho que amemos este mundo, la naturaleza, todo lo que el Señor nos ha dejado, no pertenecemos a este mundo. Y en cualquier momento Él nos puede llamar. Puede ser que hoy, en esta noche, cualquiera de nosotras, Dios nos lo permite. Bueno, es voluntad de Él, pero lo que quiero decir es que está preparada, estoy preparada, estamos preparados. Entonces, no tenemos que ver el sufrimiento, hermanas, como algo negativo del todo, ¿verdad? Tenemos que verlo como algo que realmente transforma y nos quiere llevar a lugares mejores. Estaba viendo un video que la hermanita lo va a mostrar, que decía, Dios recicla el dolor. Dios no se queda con el dolor y lo botas así como así. Dios recicla tu dolor y lo recicla porque quiere en ese proceso de reciclaje. ¿Qué es reciclar, hermano? Usted bota una botella y usted ve que esa botella se transforma de repente en un tray para aportar hielo. Es un pedazo de plástico que fue renovado, fue transformado, fue reciclado. No es basura, su dolor no es basura. Su dolor está simplemente atravesando una etapa, ¿verdad?, en la que el Señor quiere reciclarlo y quiere trabajar ese dolor, quiere trabajar ese sufrimiento, quiere trabajar esas cosas que usted considera como adversas en su vida y poder de esta manera, ¿verdad?, decirle, hey, ¿sabes qué? Eres mi hijo y al final todo lo que está aconteciendo en tu vida es porque sí, lo he permitido, pero para ponerte en lugares mejores. Entonces muchas veces nos cuesta ver eso, nos cuesta y nos cegamos y nos encerramos en nosotros mismos porque realmente no entendemos la palabra, no hemos entendido, no se nos ha revelado, la leemos, pero no se nos ha revelado en nuestra vida. Mientras no caminemos en la palabra, mientras no caminemos en la revelación del Señor, es muy difícil que lleguemos a entender por qué el sufrimiento es permitido en nuestra vida, ¿verdad? Y Deuteronomios 32:45 para terminar. Perdón. No sé si 32:45. Sí. 45, ¿verdad? 32:45. Ok. Y acabó Moisés de recibir todas estas palabras, de recitar todas estas palabras a todo Israel. Era ese 32:45. Deuteronomio. Deuteronomio 32:45. Sí, creo que me equivoqué de... Era 35 tal vez. Léame el 35, hermano, por favor. Dice, mía la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Tampoco. Sí, ese era uno, pero no era ese. Pero sí, ese, el que a usted acaba de decir, mía es la venganza, más que todo yo lo quería leer, pero no lo incluí, porque es meterme a otro tema, pero realmente es cuando nosotros no vemos salida a nuestro dolor y buscamos maneras de vengarnos, ¿verdad? Buscamos maneras impropias de poder hacer con ese dolor una bola aún más grande, ¿verdad? Entonces, el Señor dice de que ya tiene preparado la venganza para el injusto, para el impío, y que nosotros simplemente tenemos que confiar en Él, confiar en su palabra y confiar en que Él está obrando para nosotros y que Él es nuestro abogado, ¿verdad? Y nuestro juez
el que va a determinar la sentencia para cada una de las personas que han hecho daño a nuestra vida, a tu vida, a mi vida. Entonces, dejemos todo eso en manos del Señor, hermana. Aprendamos a reciclar el dolor, aprendamos a vivir confiadas en el Señor y ya van a ver que todo se renueva, todo se transforma. A veces es bien difícil entenderlo, a veces es palabra, a veces solamente es como, ay, estudiaste el texto y te preparaste y ya. Y a veces es bien difícil ponerlo en práctica, porque todas las que estamos aquí, es bien difícil a veces poder dejar ciertas cosas que ya traemos en nuestra personalidad, ¿verdad? Y ponerlas al servicio del Señor. Es bien difícil porque ya venimos con todo eso, ¿verdad? Nuestra crianza, todas las experiencias que hemos atravesado a lo largo de nuestra vida, todos nos van formando y nos van creando patrones que muchas veces son insanos, ¿verdad? Y nos alejan de esa promesa que Dios tiene para nosotros, de una vida plena, de una vida bonita, de una vida que con Él, pues no va a ser perfecta, porque siempre van a haber cosas, ¿verdad?, en nuestra vida que no son las mejores que esperamos, pero sí va a ser una vida relativamente mejor a la de vida promedio de cualquier persona que no está en Cristo. Entonces hay que creer en esa palabra, hay que aferrarnos al Señor, hay que aprender nuevamente, hay que aprender a reciclar nuestro dolor, nuestro sufrimiento y confiar plenamente en que Él ya tiene toda prácticamente la mesa puesta para nosotros, ¿verdad? No tenemos que hacer nada más que confiar y esperar, ser pacientes y sobre todo, hermanos, sobre todo, aceptar la voluntad del Señor, porque mi voluntad no es la que posiblemente Él quiere para mí. Yo puedo decir una cosa, pero Él dispone, dice el dicho, ¿no? El hombre propone, pero Dios dispone, perdón, el versículo. Entonces, muchas veces es así. Dejemos todo en manos del Señor y que Él haga su voluntad con nuestra vida, ¿verdad? Que nosotros seamos el barro en sus manos, perdón, hermano, el barro en sus manos y que Él nos transforme y nos convierta en la vasija que Él quiera, hermano. Ese es mi tema. Espero que de todo corazón haya edificado sus vidas, que si hay alguna pregunta, alguna duda que ustedes tengan, hermanas, pues siéntanse en